El Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, les da la más cordial de las bienvenidas a la presentación del libro Los peones son el alma del juego, del maestro Homero Aridgis, a quien saludamos desde su casa, desde aquí, desde Tijuana. Escritor y activista, en su librero hay un letrero que dice: vivo en un estado de poesía. Fue Sí. agregado cultural de México en Holanda, embajador en Holanda y Suiza, cofundador y presidente de la organización ecológica Grupo de los 100, embajador y representante de México ante la UNESCO, premio Javier Villaurrutia. Ha publicado alrededor de 50 libros de poesía y prosa. Cuando uno llega a los 80, dice, tiene derecho a revivir el pasado, y precisamente de eso trata este libro, del cual vamos a platicar Sí. en unos minutos más. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Le quiero decir que cuando me enteré de su libro, de inmediato lo mandé comprar. Sí. Ahora por el Mercado Libre te llega en 2 días. Ah, espléndido. Y este fin de semana voy a leer la historia de un joven que a los 20 años llegó a la Ciudad de México en los 60 y conoció a Rulfo, a Reola, a Naú, a Pitamor, a Paz. Es una película y quisiera que nos las contara, aunque sea para que la gente se anime a comprar el libro. Sí. Bueno, mire, precisamente esa síntesis de una vida de escritor y también de ajedrecista de cierta manera, me llevó varios años escribirla, porque Los peones son el alma del juego. Fue una novela que yo clasificaba como autoficción, porque yo me negaba a escribir una autobiografía, pero también dentro de mi propia vida vi que estaba llena de ficción, porque se trataba de encuentros con escritores y la misma vida a veces es ficción. La empecé desde muchos años atrás, casi desde joven, como un diario secreto que me, me ocupaba, tenía el privilegio o la fortuna de presentar situaciones, conocer personajes, y a veces tenía la costumbre de escribir lo que veía, lo que oía y lo que sucedía en torno mío. No con un afán de sensacionalismo ni de indiscreción, sino como casi un diario literario en el cual pues estaban los escritores conocidos. Escribir la novela Los peones son el alma del juego me llevó como 4 años. 4 años muy intensos de 4 o 6 horas diarias de escribir. Y luego cuando uno estaba escribiendo, de ejercicios de memoria. La cosa de la memoria es muy compleja porque muchas veces la memoria se confunde con la realidad, y no Claro. solo con la realidad propia, sino la realidad de otros, de gente que uno conoció, y en el caso de Los peones son el alma del juego, me tocó ver, oír, participar, y a veces, como digo, la memoria es promiscua. Llega un momento en que uno confunde sus propios recuerdos con los recuerdos de otros. Cosas leídas se vuelven parte del conocimiento de otras personas. Y desde el comienzo yo llegué a la Ciudad de México como un joven escritor, queriendo dedicarme a escribir. Llegué a la Escuela Nacional de Periodismo. Allí me encontré con Vicente Leñero, que había sido egresado, alguien que se llama Sergio Mondragón, que después fue fundador del Corno Empalmado, en una revista bilingüe, porque había intentos de juntar, de unir el inglés con el español, de participar en una nueva generación. Así llegaron también grupo de beatniks que llegaron a México, y algunos de ellos los conocí. El último ha sido Lawrence Ferlinghetti, que acaba de morir, era amigo mío. Yo leí, fui traducido en City Lights, y Philip Lamantia era un poeta de San Francisco. Entonces había esa conexión,
porque en esos años de los fines de los 50, 60, la cultura americana y mexicana estaban más juntas. Había una efervescencia cultural en los beatniks viajaban a México. Yo de hecho escribí una novela que se llama Carne de Dios, sobre los beatniks que venían a México a visitar a María Sabina, la chamana de los hongos alucinantes, que está en vías de traducción al inglés. Pero a mí fueron una generación de mucha conexión. Y de hecho, en Los peones son el arma del juego, hay un capítulo que trata de los beatniks en la Ciudad de México, que un día llegan al café de las Américas en el que yo llego, y está inundado el café, las sillas de mochilas y personas de los beats que estaban en la Ciudad de México. Estos beats provocaron un incidente porque eran muy irreverentes, y en un momento dado en el que narro en el libro, se fueron a Televisa, aunque en ese tiempo era Televicentro, Sí. y escalaron la torre de Televicentro y se orinaron sobre la televisión mexicana. Literalmente. Literalmente. Hubo una gran movilización policíaca para capturarlos, capturaron a muchos y fueron deportados al día siguiente, porque habían hecho una profanación de lesa majestad más que de lesa patria, porque habían profanado el sistema de comunicación, pues quizá más banal que existía en México. Y yo visité mismo a Philip Lamantia y a otros en la cárcel de Miguel Chus, donde habían estado el Che Guevara y Fidel Castro antes de ser deportados por el gobierno de México. Entonces ahí vi a varios amigos poetas en vías de decir adiós, los subieron a un avión de los que llamaban avión lechero, porque iban haciendo paradas en todos lados. Muchas veces en lugar de avanzar hacia el destino del vuelo, retrocedían al otro extremo. En lugar de irse hacia Tijuana, los llevan a Chiapas. Así, un itinerario pues verdaderamente arbitrario, marcado por la policía migratoria. Entonces, Tijuana era una ciudad fronteriza muy importante, y sigue siendo una ciudad conflictiva, muy viva, y es una cultura propia. 15 versiones de este libro, 4 años escribiéndolo. ¿Cómo seleccionar, cómo hacer a un lado algunas páginas, cómo quedarse finalmente con este libro? Bueno, precisamente se llegó a veces el material a confundirse con mis sueños, con mi memoria, tratando yo de seleccionar las partes más funcionales que podían integrarse y tener también una continuidad. Yo tenía que distinguir que no estaba haciendo unas memorias, estaba haciendo una novela sobre mí mismo que llamaría autoficción, en que yo mismo me convertía en ficción. Y la lógica del recuerdo tenía que funcionar como una lógica de ficción. Trabajaba 4 o 6 horas diarias, pero cuando no estaba trabajando, la tenía en la mente. Y luego llegó, después de escribir como tantas versiones, me estaba volviendo realmente loco, porque ya llega el momento en que uno no sabe qué partes dejar y qué partes quitar. La novela había ascendido como a las 800 páginas y a veces de un mismo capítulo tenía 10 versiones. Entonces unas partes funcionaban, otras podían ser integradas a otras partes. Era un rompecabezas mental muy difícil y que requería de mucha disciplina. Pero la meta era hacer un buen libro de formación literaria, de formación espiritual y sobre todo también un libro en que se hablara del México que yo conocí, la Ciudad de México. Cuando decir voy a México era no ir a la Ciudad de México, sino al país México. México, la Ciudad de México era el país, sobre todo a la gente de provincia como yo.
que la Ciudad de México era el centro del país, político, cultural, social, era eso, ir a México. ¿Cómo conservar la memoria? Usted cumple 81 años en abril. Sí, ¿Cómo manejar esos recuerdos? ¿Cómo tener todavía esa capacidad tan lúcida de reflejar a esos personajes, acontecimientos de hace 60 años? exactamente. Yo, pues, debo decir, he gozado de buena memoria. Precisamente me tocó juntarme con personas que después ya no recordaban lo que habíamos vivido juntos, Claro. pero yo quizá desde muy joven al ser escritor he vivido mi vida como una ficción realmente, como una parte de la literatura. Es casi mi manera de ver a mí mismo es de manera literaria, porque desde adolescente leía mucho y estaba yo en un pueblo pequeño y leía la Ilíada, leía el Quijote, leía libros de aventuras y los leía con mucha pasión. Pero precisamente lo interesante de esto es que esa novela en que yo conté muchas cosas así casi de manera íntima, vistos, que lo que me propuse ver a los personajes literarios, conocidos, todo, no como monumentos, sino Mm, como personas de la vida cotidiana. Veía a Juan Rulfo, que lo conocimos, después lo traté más, de una manera más formal, pero el día que lo conocimos, un amigo y yo lo encontramos tirado en un prado de Reforma y ujú, había perdido su dentadura. Estaba claro. un poco ebrio, lo recogimos, lo levantamos, lo llevamos a casa, su mujer nos regañó, nos dijo, ¿por qué? ¿Qué le dieron a Juan? ¿Por qué lo traen así de borracho? Y nosotros no bebíamos, nada más lo habíamos llevado a su casa y nos dio el portazo a la esposa. Luego con Ariola, pues me tocó ver, casi ser amigo de la vida privada, cotidiana de él. Entonces, en medio de una partida de ajedrez, le llegaban acreedores que no había pagado la renta, que no había pagado los abarrotes, que habían sido fiados. Vivía como un personaje de Charles Dickens, de esos que asediado por acreedores, ¿no? Un poco vivía con mucha penuria. Tenía una familia de 3 hijos y pues pero su pasión era el ajedrez, la literatura. Ujú, Entonces yo lo conocía del lado literario, pero también del lado penoso de la vida cotidiana. Rulfo era un tipo intratable, a veces huraño, neurótico, porque a veces tomaba muchos somníferos, bebía mucho y perdía el conocimiento, porque era un hombre muy angustiado. Era de esos personas que estaba incómodo en su cuerpo, todo para él era como tensión, neurosis, todo eso. Y Arriola, en cambio, era un hombre del ajedrez, del más lúdico y medio ujú, enamoradizo, vivía en una especie de erótica mental. Luego había gentes como Octavio Paz, que llevaban una vida muy diferente, porque había sido diplomático, pero también me tocó verlo cuando vino a México, a la Ciudad de México. Desde París lo había nombrado a la India, fue en 62, caminamos para hacer la reforma y él vivía, su tema era más bien las relaciones sentimentales, que se había divorciado de Elena Garro, que era una mujer bastante tremenda, tremenda, que es el tipo de mujer que uno conoce, aunque sea de saludo, pero jamás ya la olvida. Era una mujer muy problemática y como decía Lichu Macero de ella, si Octavio Paz la hubiera matado hace 20 años, se hubiera librado de ella para siempre, no que así la ha sufrido 20 años y un día tendrá que matarla. Sé que ha perdido 20 años de tiempo. Así lo decía cínicamente Ali Chumacero, que era su contemporáneo. Tenía claro. un humor negro.
Sí. Pero era una persona de una maldad gratuita a veces. A mí me ponía los pelos de punta porque cuando a veces me la encontraba, aparecía la palabra en mi mente, peligro, alerta, porque hay mujeres muy conflictivas. Y luego, Ali Chumacero era como un hombre que era casi la crónica del mundo literal mexicano. Todo lo veía con un gran sentido del humor. Siempre aparecía el personaje picaresco. Pero en medio de eso, el ajedrez era muy constante en mí, porque Arriola me veía, aparte de con cara de joven poeta, me veía con cara de joven ajedrecista y no podía resistir verme sin tratar de jugar un ajedrez, una partida de ajedrez. Aún cuando lo hospitalizaron porque se estaba desangrando una úlcera, lo hospitalizaron de emergencia. Allí llegué a visitarlo y tenía sobre la cama un ajedrez. Y luego quería en el hospital que uno jugara ajedrez en esa incomodidad de la cama y del cuarto y médicos entrando y saliendo. Pero es un mundo, la Ciudad de México, que ha cambiado. En ese tiempo la Ciudad de México era casi un centro cultural muy vital, venía mucho intelectual de Estados Unidos, turistas de Estados Unidos, de Centroamérica, Sudamérica. Habrá que recordar que en ese tiempo España vivía todavía bajo la dictadura de Franco. Entonces habíamos conocido dos generaciones de españoles, la de los refugiados que habían llegado en 39 y la de los hijos de los refugiados, porque ya los papás habían crecido, envejecido en México, sin poder volver a España, pero ya los hijos fueron los que yo conocí en el café, traté, que eran más mi generación. Al escribir de estos personajes, por ejemplo, Juan Rulfo, ¿no tuvo usted temor de que la familia se enojara? Porque parece que no se puede hablar de Juan Rulfo sin pedir permiso. Pues estos son recuerdos propios que no hay que pedir permiso a la familia porque es como si uno va a la calle y tiene que pedir permiso por hablar de una calle. Él era un hombre que aparecía en los cafés, en las librerías y tenía un trato directo, no de productor de cine sino pues como directo, como una persona. Entonces uno no puede llegar al extremo de pedir permiso por nombrar a una persona que usted ve en la calle, que lo vio en un café. Rulfo era un hombre de café o de cantina. Yo en las cantinas no lo acompañaba, pero venía a menudo a los cafés y al mismo tiempo a veces lo encontraba uno en una librería Cristal, sentado en el suelo viendo un libro. Y es el Rulfo que uno conoció. Si la familia descalifica esos encuentros, pues es imposible. No son los dueños de la presencia de un hombre en la calle, en un café, en una cantina. Digo, además el escritor es un hombre público, se quiera o no. Sí, de hecho, todos los días tomaba café con un tijuanense, Sí, Federico Campbell. exactamente, lo conocí muy bien. A Federico lo conocí muy bien, que escribió Los Tijuanenses. Sí. Era amigo, tomaba café con nosotros y era un hombre muy amable, Rulfo. Era neurótico, enojón, pero era un hombre muy amable. Hay una mujer que me fascina cuando usted la describe, Naú Olin, que era alucinante, Nahui Olin. ¿sí? Que Sí, era alucinante. exactamente. Para mí fue una sorpresa porque yo fui el único que la conoció en su vejez, porque fue una figura muy importante en los años 20, 30, 40, era una belleza. Le tomaron fotógrafos como Edward Weston, el gran fotógrafo norteamericano, la tomó desnuda en una belleza extraordinaria. Luego la tocó otro fotógrafo mexicano de nombre Garduño, y ella era una hedonista, le encantaba que la retrataran desnuda. En general está casi muchas de sus fotos es de ella desnuda. Y Tenía los ojos inmensos. inmensos, a veces se les salían de la cara.
Yo la conocí con esos ojos, pero ya enrojecidos, porque veía el sol, sacaba el sol, y tenía los ojos rojos, y tenía el pelo color pajizo, y la encontré en la Alameda. Yo tenía pasión por la gente extraña, y cuando la vi allí dando vueltas con la cabeza, tratando de meter y llevar el sol por el cielo, pues a mí como poeta me intrigó mucho. Entonces me tomó confianza por ese interés. Yo no la vi con desdén, porque era como una homeless, como dicen en inglés, una mujer casi de la calle, y yo la acompañé hasta su casa. Y allí ella me mostró sus pinturas, retratos, todo, y a mí sí me impresionó. Era una mujer que yo fui de los pocos que la conoció en ese estado decrépito, y me tocó ver desde el departamento de un amigo que aparece en el libro, que se llama José María, que era enfrente donde él vivía, en la colonia San Miguel Chapultepec, ahí por Chapultepec, por ahí cerca de donde vivía Chumacero, que era Gelati. Me tocó ver al hermano de Nahuelin años después, también loco, desnudo, con una piel encima y dando el paseo del tigre en el patio de la casa. Y José María me dijo, oye, quería mostrarte al hermano de Nahuelin, que también estaba loco. Fue muy curioso, pero después Nahuelin se volvió mito. Era un mito de un México como de la época de Frida Kahlo, del doctor Datle, de esos pintores, y muy interesante personaje. Y dejó una obra, su pintura era muy extraña, muy extraña. Y siempre aparecía, ella vendía fotos, cartulinas de su cuerpo desnudo. Era muy contrastante y hasta patético. Era esta mujer así desaliñada, que casi callejera, vendiendo fotos de ella desnuda. Y es cultural, muy bella. Entonces era pero había mucha sinceridad en ella, en ese momento hasta ingenuidad, pero también era su historia, cuando uno la conocía, había sido realmente una mujer muy promiscua, muy sexy en esa época. Había sido un escándalo en esa época. Una mujer muy desinhibida, de una libertad que en esa época era casi una condena a muerte, Nahui. Y Entonces, Pita Amor no cantaba mal las rancheras, no, pero era más pesada. Yo la conocí también agresiva. agresiva. Cuando fui con Arriola, allí estaba, era una persona que perdía la cabeza y agredía. Golpeaba a la gente, traía un bastón y los golpeaba, los insultaba. Era una mujer también muy liberal en su momento, que pues acostumbraba a veces a pasear por Paseo de la Reforma desnuda, o nada más con un abrigo de piel encima, y de pronto veía un joven atractivo, se abría el abrigo y se mostraba desnuda. Y siempre andaba con sus décimas, que era un estilo muy particular de ella, haber hecho décimas tipo Sor Juan Inés de la Cruz, pero eróticas. Una de las cosas que se revelan en el libro fue un amigo de Arriola fue el que la sedujo. Arriola, por travesura, metió a un amigo suyo en una visita a casa de Frida, debajo de la cama de Frida, entonces, de Pita Amor. Entonces despidieron de ella y se quedó él debajo de la cama. Cuando ya todos se fueron, salió a medianoche de la cama y ya pues la sedujo. Y de esa seducción nació un hijo que tuvo un destino muy trágico, porque murió ahogado en una pileta. Ese de un niño sin padre. Y Pita Amor era tía de Elena Poniatowska. Claro. Eran Elena Poniatowska Amor y Pita Amor era de una familia porfiriana, muy pudiente,
Yo cuando era joven, llegado de a la Ciudad de México, Pita More estaba todavía escribiendo libros. Y otro personaje interesante, un joven que llegó de Colombia, Gabriel García Márquez. Ah, sí, bueno, pues a mí me tocó, casi fue de los primeros en México que lo conoció, porque yo había publicado en la revista Snop, que publicaba Salvador Elizondo, patrocinada por un Gustavo Alatriste, que era de sucesos para todos, este tipo de revistas populares. García Márquez trabajaba en sucesos con y el primero que a mí me tocó por casualidad ir a cobrar con Gustavo Alatriste mi colaboración en Snop, en la revista esta, y cuando llegué en el camino compré el periódico Últimas Noticias, que traía la noticia sobre la muerte de William Faulkner, y por eso compré el periódico, no por otra cosa. Entonces llegué con el periódico. Entonces allí en la sala de espera estaba otra persona que resultó ser García Márquez. Yo no lo conocía, era desconocido totalmente en México. Y al ver el periódico me dice, ¿qué vainas? Murió mi maestro. Cosa que me extrañó porque en una oficina así, entonces préstame el periódico, se lo presté y lo leyó con avidez el periódico y era la muerte de Faulkner. Entonces, así nos conocimos. Después ya supe que era periodista y me lo volví a encontrar varias veces y tuvimos alguna amistad. Desde luego había diferencia de edades, era de otra generación, pero siempre nos llevamos con cordialidad y, y hasta que murió, ¿no? Fui a su sepelio aquí en México. Pero así conocí a García Márquez. Iba también al Café Tirol, porque en el Café Tirol, que estaba en la zona rosa, era un centro de reunión de intelectuales medio bohemios, donde llegaba gente del teatro, del cine, de, de la literatura, pintores, venía Leonora Carrington, venía hasta Anabela Arbenz, la hija de Arbenz al que le dio el coup d'etat, la CIA en Guatemala. Allí venía casi siempre acosada por miembros de la CIA y de la Federal de Seguridad de México que trabajaba para la CIA. Le estaban enloqueciendo, la perseguía por todos lados a esa Anabela y llegó con esta cantante también, Chabela Vargas, que era costarricense, creo, Sí. y venía también al café, así con sus zarapes y toda esta cosa. Era medio hombruna y Anabela era media promiscua. Sí. Un personaje que siempre lo trató muy bien fue Octavio Paz. Exactamente, De hecho, lo, sí, lo clasificó como el mejor poeta joven. exactamente. Cuando lo declaró al Excelsior, yo le dije, Octavio, no me hagas eso, porque desde este momento me vas a echar de enemigos a todos los poetas jóvenes de México. Y es como un elogio que no se reditúa en fama ni en que vas a vender más libros, sino vas a tener más enemigos. Y Montes de Oca, que era otro poeta muy cercano a Paz, a los días después me dijo, te voy a matar, me dijo a mí, es la primera vez que me amenazaron de muerte en mi vida, y le dije, ¿pero por qué? Dice, porque dijo Paz, porque después de él a mí me toca pues, el trono poético de México, y tú ya vienes. Le digo, mira, tú puedes ser 100 años el poeta favorito de México, pero en el espacio de la poesía, pues ahí es el firmamento, es el universo, puedes tú ser poeta y yo y 100 más. No hay un cetro monárquico, le dije. Es nada más el poema que tú escribes, tienes libertad y yo también. No, 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 dijo esto pasa y te voy a matar. Se volvió muy hostil Montes de Oca, casi peligroso. Un día en una reunión me amenazó, ya estando años después, con mi hija Chloe, que también es escritora, es autora de Monstruos Marinos, traducida al inglés. Llegamos ella y yo a una cena, a una reunión,
y entrando delante de mi hija me dijo, te voy a matar. Entonces le dije, pues le dije algo burlesco, le dije, mientras me mates, me dispares con una pistola de juguete, pues usarlo las veces que quieras. Y mi hija me dijo, no, no, no te burles de él, porque está en serio. Vele la cara, está verdaderamente iracundo, violento. Entonces no te burlas porque se está hablando en serio. Y lo vi y dije, realmente, le dije a mi hija, Chloe, vamos a retirarnos, vamos con otra gente en la reunión. ¿Ya ha tenido reacciones a su libro? ¿Ya le han dicho, le han comentado qué opinan? Bueno, me han buscado. Ha habido gente, la otra vez me encontré en la calle una escritora y me dijo que lo estaba leyendo con mucha pasión, con mucho interés. Luego me encontré un crítico de Octavio Paz, también me dijo que lo estaba leyendo. Me he encontrado personas que lo están leyendo, porque es una novela que se vincula mucho al México de los 60. Por ejemplo, la Zona Rosa, que es un centro de reunión, el Café Tirol, y era un México irrepetible, que de pronto podía ver uno en el café a Leonora Carrington, la pintora, a Luis Buñuel, a poetas beatniks, a Octavio Paz cuando venía a México, Pitamor, con su bastón, que era un tridente, porque era muy, con un bastón, Pitamor armada de un bastón era muy peligrosa, gentes como Nahuelín. Me tocó un México fascinante y precisamente recuerdo, yo no quise ver a estos personajes así muy famosos, conocidos como monumentos, sino como personas de la vida real. Y luego había partes así un poco escabrosas que yo tenía que manejar, las cosas de género, algunos escritores que eran gays, que eran no, conocidos como gays, y tenía que más o menos no escandalizar, no hacer sensacional, pero tomarlos como lo que eran, ¿no? Como algo parte de su vida y no porque también había que tener cuidado con las cosas íntimas que uno presenciaba. De pronto iba a una reunión, había gente, había un personaje, una mujer costarricense que se llamaba Eunice Odio, que vivía casi en el edificio de Rufo y escandalizaba porque le gustaba tomar baños de sol desnuda en el patio. Y las esposas se perturbaban porque se desnudaba delante de los maridos y de los hijos y era la atracción del edificio. Y era también de carácter muy duro, como Pitamor, era muy dura de carácter y escribía poesía. Y había una gran variedad de personajes era ese México que, que con efervescencia cultural, variedad, y también pues había conflictos políticos, había la sombra de Miguel Alemán, luego vino López Mateos, Díaz Ordaz. Ya Díaz Ordaz ya fue de lo último, casi no lo toco porque ya fue lo de 68, que es un capítulo aparte, muy traumático. Muy bien, pues muchas gracias por los recuerdos, por los 4 años, por las 15 versiones, por su libro, por darnos la oportunidad de viajar al pasado cuando quizás algunos no habíamos nacido. Y bueno, también gracias por el estado de poesía en el cual vive y que Sí, eso lo tuve que tanto. poner porque era una cosa muy importante, porque llega un momento en que uno que vive en un estado de poesía, abierto a la poesía, pensando en poesía, soñando en poesía. Y más en este último año en el que hemos Exactamente. estado. Esta pandemia para mí ha sido benéfica en el sentido de que he tenido que guardar casa. Entonces está uno o escribiendo, creando, o se aburre mortalmente estando encerrado. Entonces, pues para uno la salvación es la imaginación y la práctica de la poesía, de la literatura. Don Homero, muchas gracias por esta charla, por esta plática. Muchas gracias y nos vemos. Pasando la pandemia, pues a veces viajo por el norte del país, por Claro. Tijuana. He ido a Tijuana porque desde allí hemos salido para San Ignacio, para ver las ballenas grises. Seguramente vamos a tomar café físicamente
este mismo año. Y pensando en nuestro mutuo amigo difunto Federico Campbell, que era muy Gracias. cafetero. Sí, muchas gracias.